Me hizo sentir un don nadie en la cena familiar. Pero cuando me volví millonario, ella fue quien terminó rogando por perdón. ¿Ustedes pueden creer que mi esposa me pidió el divorcio, en plena cena familiar? No, no es broma. Estábamos todos sentados, los padres de ella, los míos, incluso su tía chismosa esa que parece radar de desgracias ajenas, y de repente, mientras yo le pasaba las papas al horno, ella suelta. Creo que ya no puedo seguir contigo. Yo pensé que era una broma. Literal, me reí. Pero nadie más se rió. Todos quedaron congelados, hasta el perro dejó de masticar. Y ella, con toda la calma del mundo, dice: necesito un hombre que pueda mantener a una familia. Tú, simplemente no puedes. ¿Perdón? ¿Qué? Me quedé en shock. Llevábamos 7 años juntos, 3 de casados, y me había visto trabajar de sol a sol. No éramos ricos, pero vivíamos decentemente. Y lo peor, bro, fue la cara de su papá. Como si él ya supiera. Como si eso estuviera planeado. Yo apenas pude decir: ¿podemos hablarlo luego, por favor? Pero ella no. Tenía que hacerlo frente a todos. Como si quisiera humillarme. Y lo logró. Porque después de eso, nadie dijo una palabra. Solo el sonido de los cubiertos cayendo al plato. Y lo que vino después, fue un infierno. Así que sí, si están viendo esto, no se vayan. Porque lo que me hizo esa mujer después fue de película. Pero esperen, porque también les voy a contar cómo la vida me devolvió el golpe. Y spoiler, cuando quiso volver, ya era demasiado tarde. Pero vamos paso a paso, porque esa cena fue solo el inicio del desastre. Después de esa cena, el silencio fue tan pesado que sentía que podía cortarse con el cuchillo del pavo. Nadie sabía qué decir. Mi mamá solo me miraba con esos ojos de «aguanta, hijo», y el papá de ella carraspeó como si quisiera justificarla, pero no se atrevió. Yo respiré hondo, intentando mantener la compostura. Le dije bajito: ¿podemos hablar en privado, por favor? Ella se cruzó de brazos, sin mirarme. Ya está todo dicho. Así, sin más. Y se levantó de la mesa como si fuera la protagonista de una telenovela. La tía chismosa, obvio, soltó un «ay, qué pena tan grande», y todos fingieron no escuchar. Yo me quedé ahí, sentado, con el plato lleno, el tenedor en el aire, y una mezcla entre vergüenza y rabia subiéndome por el cuello. Cuando salimos de la casa, ella ni siquiera quiso subirse al mismo carro. Se fue con sus papás. Yo manejé solo, con la mente hecha un caos. Pensaba en cada palabra que había dicho, cada mirada suya las últimas semanas. Todo encajaba. La distancia. Las excusas. Las noches de trabajo extra. Y ahí lo supe, algo más había detrás. Esa noche dormí en el sofá, mirando el techo y preguntándome qué tan mal debía estar yo para que la mujer que amaba me humillara así. Y no voy a mentir, bro, me dolió como el demonio. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. La cama estaba vacía, fría. En la mesa había una nota escrita con su letra perfecta. No me busques. Ya tomé una decisión. Necesito otra vida. Sí, textual. Otra vida. Como si la mía fuera una camiseta vieja que ya no combinaba con su nuevo estilo. Y ahí, mi gente, fue cuando decidí que no me iba a quedar callado. No todavía. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de mi suegra, de mis cuñados, de amigos en común, todos con el mismo tono falso de «lo sentimos mucho». Pero lo que realmente querían era el chisme. Porque claro, ¿a quién no le encanta enterarse del drama ajeno? Mi mejor amigo, Lucas, fue el único que me habló de verdad. Me dijo: bro, no te lo tomes tan personal, algunas personas no aguantan el proceso. Y yo, medio dormido, con la cabeza explotándome, solo respondí: ¿el proceso de qué? De la vida, hermano. Cuando uno está abajo, se nota quién se queda y quién huye. Tenía razón. Pero igual dolía. Decidí no escribirle. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Si quería otra vida, que la buscara sola. Yo me concentraría en la mía. Fui al trabajo, intentando actuar normal, pero la gente me miraba raro. Alguien ya había contado la historia. Seguro fue su tía, esa señora tiene wifi en el alma del chisme. En el almuerzo, uno de mis compañeros soltó: oye, escuché que tu esposa te dejó, por dinero. Y ahí entendí todo. Eso era lo que corría por ahí. Que yo era demasiado pobre, para ella. Me encerré en el baño, respiré profundo y me miré al espejo. Ojeras, cara de cansancio, camisa arrugada. Pero debajo de todo eso, había algo más: rabia. No rabia por perderla, sino por cómo lo hizo. Por la humillación. Por creer que valía menos solo porque no tenía el auto del año o una casa en el norte. Esa tarde juré que, sin buscar venganza, iba a levantarme. No por ella. Por mí. Y, si están viendo esto, créanme, ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Las primeras semanas fueron un desastre. No voy a mentirles, gente.
Comía cereal con agua porque no quería salir a comprar leche. Tenía ropa sucia acumulada y el sofá se volvió mi mejor amigo. Y sí, lloré. Como cuando uno ve el final de una película triste y se dice, solo es una historia, pero esta era la mía. Lucas venía a verme cada 2 días. Me decía: loco, levántate. No puedes dejar que una persona te defina. Y yo, con el control remoto en la mano, le respondía: no es por ella, es por mí. Exacto, me interrumpía, entonces empieza por bañarte. Sí, literal, ese era el nivel al que había llegado. Pero una mañana, algo cambió. Estaba revisando viejos correos y encontré un mensaje que me había mandado un año antes, una idea de negocio que había dejado olvidada. Era una app para pequeños comercios, para ayudarles a digitalizar ventas sin pagar tanto. En su momento no la lancé porque ella decía que era una pérdida de tiempo. Esa frase me retumbó en la cabeza, pérdida de tiempo. Y pensé, ¿y si no lo es? Ese mismo día abrí mi laptop, me serví un café, de esos baratones, pero con sabor a motivación barata, y empecé a escribir de nuevo. Durante semanas me dediqué a eso. Código, llamadas, tutoriales en YouTube, noches sin dormir. No tenía dinero, pero tenía algo que no se compra, hambre de demostrar que valgo. Y poco a poco, la app empezó a tomar forma. No era perfecta, pero funcionaba. Y cuando subí la primera versión, alguien la descargó. Luego otra persona. Luego 5 más. Y ahí sentí que la vida, poquito a poquito, me estaba guiando de vuelta. A los 3 meses, mi vida empezó a moverse otra vez. No era magia, era trabajo duro. La app comenzó a tener descargas de varios pueblos y negocios pequeños. Gente que me escribía cosas como: gracias, ahora puedo vender sin depender de nadie. Y eso me llenaba más que cualquier sueldo. Lucas me ayudó con la parte de marketing. No tenía idea de cómo, pero se las ingeniaba. Me decía: bro, no necesitamos millones, solo constancia. Y sí, tenía razón. Mis días ya no eran vacíos. Me levantaba temprano, hacía ejercicio, trabajaba todo el día y por las noches cocinaba algo decente. Nada gourmet, pero al menos dejé el cereal con agua. Lo curioso fue que mientras yo reconstruía mi vida, el silencio de mi ex también se hacía ruido. No supe nada de ella por meses, hasta que un día, vi su nombre en mi bandeja de entrada. ¿Podemos hablar? Así, sin más. Casi me río. Casi. ¿Por qué después de todo lo que pasó, en serio tenía el descaro de escribirme como si nada? No respondí. Borré el correo. Pero a los 2 días volvió a escribir. Solo quiero verte. Prometo no molestarte más si no quieres. Y ahí fue cuando me picó la curiosidad. No porque quisiera volver, sino porque quería entender por qué ahora. Lucas me dijo: no lo hagas, bro. Esa gente no cambia. Pero admito que algo dentro de mí quería verla. No por amor, sino por cerrar ese capítulo. Así que sí, terminé aceptando verla. En un café, un viernes por la tarde. Y créanme, lo que me dijo en esa mesa fue tan absurdo que todavía hoy me da risa. El café estaba lleno, música suave, olor a espresso caro. Llegué 10 minutos antes, con esa mezcla entre nervios y curiosidad que uno odia admitir. Me prometí no decir nada que sonara como: te extrañé, o ¿cómo has estado? Quería mantenerme firme. Ella llegó puntual. Vestida impecable, con ese perfume que aún recordaba. Sonrió como si nada hubiera pasado. Te ves bien, dijo, sentándose. Tú también, respondí, más por educación que por ganas. Hubo un silencio incómodo. Ella jugaba con la cucharita, evitaba mirarme directo. Luego soltó: no quería que las cosas terminaran así. ¿Así como, humillándome frente a toda tu familia? Le solté sin filtro. Se quedó callada, tragó saliva. Estaba confundida. Mi papá me presionaba mucho. Ah, claro. Tu papá te presionó para decir que yo era pobre. Tiene sentido, dije con una media sonrisa. Intentó tocar mi mano, pero la retiré. Mira, solo quería decirte que, me equivoqué. No pude evitar reírme. Literal, solté una carcajada. ¿Recién te das cuenta? Ella frunció el ceño, ofendida. No tienes que burlarte. No me burlo, solo me impresiona la memoria selectiva que tienes. Pidió un cappuccino y empezó con su discurso, que su vida no era como imaginaba, que su nueva pareja la había decepcionado, que se dio cuenta de lo que perdió. Yo la escuché en silencio, sin interrumpir. Por dentro, sentía una mezcla rara entre lástima y satisfacción. No porque estuviera mal, sino porque por primera vez, no sentí nada. Y cuando terminó de hablar, solo dije: gracias por venir. Cuídate. Y me levanté. Ni siquiera terminé mi café. Pensé que todo quedaría ahí, en ese café. Pero no, bro. 2 días después, me escribió otra vez. Esta vez por WhatsApp. Perdón si te incomodé. Solo quiero ser tu amiga.
Sí, claro. Tu amiga. Esa frase que usan cuando quieren tantear terreno sin admitir que la regaron. No respondí. Pero ella siguió, me mandaba memes, canciones, hasta fotos de su perro. Y no sé si era coincidencia o manipulación, pero siempre escribía justo cuando mi app subía de descargas. Como si supiera. Un día me llegó una notificación, alguien me había etiquetado en una historia de Instagram. Era ella. Una foto de su café con la descripción, a veces lo mejor que hiciste, fue lo que perdiste. ¿Pueden creer eso? Literal, buscando atención. Lucas se rió cuando se lo mostré. Hermano, te lo dije. Es como los anuncios de descuento, solo aparecen cuando ya no los necesitas. Y sí, tenía razón. Aún así, algo dentro de mí quería demostrarle, sin decirlo, que ya no era ese tipo que se dejó humillar. Así que empecé a mostrar mis logros, pero sin exagerar. Publicaba avances del proyecto, fotos del equipo de trabajo, reuniones con clientes. Y funcionó. Ella miraba todas mis historias. Todas. Pero lo mejor fue cuando recibí una invitación a un evento de emprendimiento local, y, sorpresa, ella también estaba invitada. No porque fuera emprendedora, sino porque ahora, trabajaba, en marketing. Ironías de la vida. Y sí, fui. No por ella, sino por respeto a mi trabajo. Pero bro, lo que pasó en ese evento fue de película. El evento era grande, bro. Luces, cámaras, empresarios locales, medios de comunicación. Yo estaba nervioso, no voy a mentir. Era la primera vez que mi proyecto tenía visibilidad real. Llegué con Lucas y dos chicos del equipo. Todos vestidos con la misma camisa azul con el logo de la app. Mientras nos preparábamos, la vi. Mi ex. Entró como si estuviera desfilando, con un vestido rojo y una sonrisa ensayada. Por dentro, yo me reía. No por burla, sino porque, por primera vez, no me dolía verla. Era como ver un recuerdo antiguo que ya no te toca. Ella me vio y se congeló por un segundo. Luego fingió sorpresa. Oh, no sabía que ibas a estar aquí, dijo, con voz aguda. Sí, me invitaron para exponer mi proyecto. ¿Y tú? Vine con mi empresa, de marketing, respondió, como esperando que yo me impresionara. El presentador anunció mi turno y sentí 1000 mariposas en el estómago. Subí al escenario, respiré hondo y empecé a hablar. No sé si fue la adrenalina o las ganas de demostrar que podía, pero las palabras fluyeron solas. Mostré cómo mi app ayudaba a negocios pequeños, mostré cifras, testimonios, y la gente aplaudía. Aplaudía de verdad. Algunos hasta se acercaron después a pedirme mi contacto. Mientras firmaba unos papeles, noté que ella me observaba desde lejos. Esa cara entre orgullo y arrepentimiento no se me olvida. Lucas se acercó y me susurró. ¿Viste eso? Eso se llama justicia poética, mi pana. Y sí. No pude evitar pensar lo mismo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. El evento era grande, bro. Luces, cámaras, empresarios locales, medios de comunicación. Yo estaba nervioso, no voy a mentir. Era la primera vez que mi proyecto tenía visibilidad real. Llegué con Lucas y dos chicos del equipo. Todos vestidos con la misma camisa azul con el logo de la app. Mientras nos preparábamos, la vi. Mi ex. Entró como si estuviera desfilando, con un vestido rojo y una sonrisa ensayada. Por dentro, yo me reía. No por burla, sino porque, por primera vez, no me dolía verla. Era como ver un recuerdo antiguo que ya no te toca. Ella me vio y se congeló por un segundo. Luego fingió sorpresa. Oh, no sabía que ibas a estar aquí, dijo, con voz aguda. Sí, me invitaron para exponer mi proyecto. ¿Y tú? Vine con mi empresa, de marketing, respondió, como esperando que yo me impresionara. El presentador anunció mi turno y sentí 1000 mariposas en el estómago. Subí al escenario, respiré hondo y empecé a hablar. No sé si fue la adrenalina o las ganas de demostrar que podía, pero las palabras fluyeron solas. Mostré cómo mi app ayudaba a negocios pequeños, mostré cifras, testimonios, y la gente aplaudía. Aplaudía de verdad. Algunos hasta se acercaron después a pedirme mi contacto. Mientras firmaba unos papeles, noté que ella me observaba desde lejos. Esa cara entre orgullo y arrepentimiento no se me olvida. Lucas se acercó y me susurró. ¿Viste eso? Eso se llama justicia poética, mi pana. Y sí. No pude evitar pensar lo mismo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. Cuando vi el nombre de la empresa en los registros, sentí un golpe en el pecho. Era imposible no reconocerlo, era justo donde ella decía trabajar. Al principio creí que era una coincidencia, pero algo me olía podrido. Llamé a Lucas. Hermano, necesito que veas esto. Le mostré el informe. Lo leyó 2 veces, levantó la ceja y dijo. Bro, esto no es casualidad. ¿Tú crees que fue ella? No lo sé, pero huele a despecho digital. Me reí, pero por dentro me hervía la sangre.
No quería acusarla sin pruebas, así que contacté a un conocido en ciberseguridad. Le pedí que rastreara el acceso. Pasaron 2 días de pura ansiedad. Dormía poco, comía peor. Hasta que me llamó. Confirmado. El acceso viene desde un dispositivo registrado al correo corporativo de M. Vargas. Y sí, ella se apellidaba Vargas. No supe si llorar o reír. Después de humillarme, volver, fingir interés, ahora quería sabotear lo único que había construido. Le mandé un mensaje corto. No sé qué intentas, pero ya sé lo que hiciste. Tardó en responder, pero lo hizo. No sé de qué hablas. No me acuses sin pruebas. Pruebas tenía, pero no las iba a usar todavía. No. Esta vez no reaccionaría con rabia. Esta vez iba a pensar. Lucas me dijo algo que se me quedó grabado. No la enfrentes con ira. Golpéala con éxito. Eso duele más. Y ahí, bro, decidí mi siguiente movimiento, convertir ese ataque en el impulso que necesitaba para crecer. Y vaya que lo logré. No quería caer en el juego. Si ella esperaba que me destruyera, se equivocó. Convertí la rabia en estrategia. Empecé por asegurar la app, contraté un equipo freelance de ciberseguridad con lo poco que tenía, pedí ayuda a un mentor que conocí en una conferencia y me puse a rehacer protocolos. Cada noche era un tablero de piezas, firewalls, backups, verificación en 2 pasos, tests de penetración. No era glamuroso, era trabajo de hormiga. Mientras tanto, utilicé la situación a mi favor. Publiqué una nota sobre el incidente, sin señalar culpables, conté lo ocurrido, cómo respondimos y qué medidas tomamos para proteger a los usuarios. La gente valoró la transparencia. Algunos clientes volvieron, otros recomendaron la app. Lucas me insistía en aprovechar el momento mediático. Me organizó entrevistas en radios locales y un canal digital. Al principio me daba cosa, pero acepté. Hablé claro, no busco simpatía, busco construir algo que dure. La narrativa funcionó. Empezaron a llegar inversores modestos, gente que entendía el propósito social del proyecto. La ironía, la empresa de marketing donde ella trabajaba fue señalada en foros tech. No acusé públicamente, pero la conexión se hizo. La presión en su trabajo aumentó. Empezaron a preguntarle por qué su firma aparecía relacionada con el incidente. Y su reacción fue la misma, nervios, excusas, negaciones. Esta vez, su papá no la cubrió. Yo no busqué venganza directa. Mi venganza fue seguir creciendo. Cada nuevo usuario era una respuesta silenciosa a esa cena familiar. Cada contrato cerrado me alejaba de la humillación. Y aunque la rabia volvía en oleadas, la mitigaba con trabajo y pequeñas victorias. ¿Creen que terminé ahí? No. Esto apenas era la segunda vuelta. Pero por primera vez desde la cena, sentí que yo dictaba el ritmo de mi vida. Y eso, bro, no tiene precio. Empecé a salir con amigos, retomé proyectos olvidados y recuperé la autoestima. Sentí que controlaba mi historia. 3 meses después del ataque, mi app no solo se había recuperado, estaba creciendo como nunca. Los medios locales empezaron a hablar de el joven que convirtió un sabotaje en oportunidad. Bro, imagínate, yo que hace un año estaba comiendo cereal con agua, ahora me estaban entrevistando en un programa de televisión regional. Lucas no dejaba de repetir. Te lo dije, hermano. Cuando el mundo te empuja, tú empuja de vuelta. Y así fue. Conseguí una pequeña inversión de una cadena de tiendas locales y con eso amplié el equipo. Pasé de trabajar solo en mi apartamento a tener una oficina real. Una que olía a café y a sueños nuevos. Pero claro, cuando la vida te empieza a sonreír, los fantasmas tocan la puerta. Un día, mientras estaba en una reunión, mi secretaria me dice: hay una mujer esperándolo en recepción. Dice que lo conoce. Y sí, era ella. Lucía nerviosa, con los ojos cansados. Nada que ver con aquella mujer altiva de la cena. Solo quiero hablar, dijo, bajito. No sabía si reír o enojarme. Estoy ocupado, respondí. Si es algo laboral, puedes agendar una cita. No, no es eso. Necesito pedirte perdón. Esa frase me golpeó. No porque la quisiera escuchar, sino porque, por primera vez, sonó sincera. Me crucé de brazos. ¿Perdón por qué exactamente? Porque la lista es larga. Ella bajó la mirada. Por no creer en ti. Por pensar que el dinero era lo único importante. Por ser una idiota. Y por primera vez, bro, la vi humana. Sin el maquillaje de la soberbia. Nos sentamos en la sala de reuniones, pero se sentía como una cita con el pasado. Ella miraba todo, las paredes con el logo de mi app, las fotos del equipo, los reconocimientos enmarcados. Parecía que cada detalle le recordaba lo que perdió. No sabes cuántas veces pensé en venir, dijo, jugando con sus manos. No lo hiciste, respondí. Tenía miedo de que me odiaras. No te odio, le dije, sin pensarlo. Pero ya no me importas como antes. Eso la desarmó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero siguió hablando. Me equivoqué, de verdad.
Cuando te dejé, creí que hacía lo correcto. Todos me decían que merecía algo mejor. Pero ese mejor me dejó sola, endeudada y vacía. La miré en silencio. No por crueldad, sino porque ya no tenía nada que decirle. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó, que mientras tú crecías, yo me hundía. Te vi en televisión, hablando de tu empresa, y me dio orgullo y vergüenza. Eso sí me tocó. Porque aunque ya no la amaba, escuchar eso de alguien que te destrozó, remueve cosas. No te deseo mal, le dije finalmente. Pero tampoco quiero que vuelvas a mi vida. Solo quería decirte que lo siento. No busco que me perdones, solo necesitaba sacarlo. Se levantó, secó sus lágrimas y sonrió débilmente. Eres todo lo que alguna vez soñé, pero cuando te tuve, no supe verlo. Y se fue. Sin drama, sin gritos. Solo el sonido de la puerta cerrándose. Yo me quedé ahí, mirando mi reflejo en el vidrio. Por primera vez, entendí que el perdón no siempre se dice, a veces solo se siente. Después de que se fue, me quedé un rato mirando el escritorio, vacío, con su taza de café todavía caliente. Parecía un símbolo de todo lo que pasó, algo que una vez fue nuestro, pero ahora solo era mío. Respiré hondo y me reí un poco, con esa risa que te sale cuando no sabes si llorar o agradecer. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella cena familiar, el hombre que ella llamó, pobre, había terminado construyendo algo que ni en sus mejores sueños imaginó. Pero, ¿sabes qué fue lo más loco? Que no sentía venganza. Ni odio. Solo paz. Tal vez porque, en el fondo, entendí que si ella no me hubiera dejado, jamás habría tenido el coraje de demostrar de qué estaba hecho. Al día siguiente, fui al parque donde solíamos ir cuando no teníamos dinero ni para gasolina. Me senté en la misma banca. Un niño jugaba con su papá cerca, riendo a carcajadas. Me hizo pensar en el futuro que siempre quise tener. No el de los lujos, sino el de compartir momentos reales. Saqué mi celular, abrí la cámara frontal y grabé una historia. Nunca dejes que alguien te haga creer que no vales nada solo porque no tienes dinero, dije mirando a la cámara. El valor no se mide por lo que cargas en el bolsillo, sino por lo que llevas en el alma. La subí sin pensarlo. Horas después, tenía millones de vistas. Gente contando sus propias historias, gente diciendo, bro, me pasó igual. Y ahí me di cuenta de algo poderoso, mi historia ya no me dolía. Ahora inspiraba. Unos días después del vídeo viral, me invitaron a dar una charla en una universidad. Querían que hablara sobre emprendimiento, pero cuando llegué, me di cuenta de que en realidad querían escuchar mi historia. Mientras esperaba mi turno, una chica se me acercó con una sonrisa tímida. ¿Eres tú el del vídeo? Preguntó. Depende, si fue uno bueno, si soy yo, bromeé. Se rió. Tenía esa risa natural, sin pretensiones. Soy Sofía, doy clases aquí. Me encantó lo que dijiste sobre el valor personal. Me recordó algo que viví. Y ahí comenzó una conversación que, sin planearlo, duró horas. Hablamos de fracasos, de sueños, de café, porque siempre hay café en estas historias, y de lo que significa empezar de cero sin miedo. No era una cita, pero se sentía como si el universo me dijera, ya era hora. Al final del evento, me dio la mano y dijo: gracias por recordarme que las segundas oportunidades también pueden venir de uno mismo. Esa frase me quedó retumbando todo el día. No quise forzar nada, pero empezamos a vernos seguido. No para llenar vacíos, sino para compartir aprendizajes. Era diferente. No me sentía en una competencia constante, ni tenía que demostrar que, si podía. Un día, mientras caminábamos por el centro, me dijo algo que me marcó. A veces perder lo que creías indispensable es la única forma de descubrir lo que realmente importa. Y yo, que antes creía que necesitaba venganza o reconocimiento, entendí que lo que en verdad necesitaba era paz. Todo iba tranquilo con Sofía. Salíamos por café, caminábamos sin rumbo, hablábamos de la vida. Era simple, y eso me encantaba. No había reproches ni presiones. Solo compañía genuina. Un viernes, me invitó a una exposición de arte en el centro. Estábamos mirando un cuadro abstracto cuando sentí una mirada clavada en mí. Giré la cabeza, y sí, ahí estaba. Mi ex. No sé si fue el destino o una broma del universo, pero en ese segundo, todo el aire del lugar se volvió pesado. Ella venía acompañada de una amiga, pero cuando me vio, se quedó inmóvil. ¿La conoces? Me susurró Sofía. Sí, le respondí bajito. Es alguien de mi pasado. La ex se acercó, con esa sonrisa forzada de quien quiere parecer tranquila, pero se nota el temblor en la voz. Vaya, no esperaba verte aquí, dijo, mirando a Sofía de arriba abajo. Veo que te va, bien. Podía oler el sarcasmo, pero no quise caer en el juego. Sí, me va bien. Y espero que tú también. Ella apretó los labios. Supongo que la fama te cambió. No. Solo aprendí a no quedarme donde no me valoran. Sofía se mantuvo firme, sin decir nada. Solo me tomó la mano, suave pero con seguridad. Eso fue suficiente.
La ex sonrió con amargura, dijo algo como, qué rápido se olvidan, y se fue. Sofía me miró y soltó. Si así se pone al verte, seguro no te merecía. Y por primera vez, en serio, sentí que ese capítulo estaba cerrado. No por orgullo, sino porque ya no me dolía. Esa noche, después de la exposición, llegué a casa con la cabeza llena de pensamientos. No por verla a ella, sino por cómo me sentía al hacerlo. No hubo enojo, ni tristeza. Solo una calma rara, como si finalmente hubiera soltado algo que llevaba años cargando. Me serví un whisky, mi pequeño ritual cuando necesito pensar, y me senté en el balcón. La ciudad brillaba abajo, y yo pensaba, ¿por qué me tomó tanto entender que no todo lo que se pierde es una tragedia? Sofía me escribió, ¿estás bien? Le respondí con sinceridad, sí. Por primera vez en mucho tiempo, sí. No era un sí de costumbre. Era un sí real. Durante años había vivido intentando demostrar que valía. A mi ex, a su familia, a todos los que se burlaron del pobre soñador. Pero ahora entendía que el verdadero éxito no era el dinero ni la fama, era poder dormir tranquilo sabiendo que no le debía explicaciones a nadie. Recordé la cena aquella, su cara de desprecio, su frase, eres un pobre que nunca podrá mantener una familia. Y sonreí. No con rencor, sino con gratitud. Porque esa frase fue el fuego que me empujó a construir todo lo que tengo hoy. Tomé una hoja y escribí algo que terminé enmarcando después. A veces el rechazo es solo el universo empujándote hacia tu mejor versión. La puse en mi oficina, justo donde todos puedan verla. Y al hacerlo, sentí que todo el ciclo se cerraba. Una mañana, mientras revisaba correos en la oficina, mi secretaria entró con cara de nervios. Hay alguien afuera que insiste en verte. No tiene cita, pero dice que es urgente. ¿Quién es? Pregunté. Ella dudó. ¿Se llama? Laura. Sentí un nudo en el estómago. Mi ex. Le pedí que la hiciera pasar. Entró despacio, más delgada, ojerosa, con esa mezcla de vergüenza y desesperación. Ya no era la mujer arrogante de antes. Era alguien derrotado por la vida. Necesito hablar contigo, dijo, con la voz quebrada. Si es sobre el pasado, ya no hay nada que decir. No, no es eso. Es sobre mi hijo. Ahí me tensé. ¿Tu hijo? Sí. Tiene 6 años. Su padre, me dejó. No tengo trabajo, ni casa. Estoy intentando empezar de nuevo, pero necesito ayuda. La miré en silencio. ¿Y por qué venir a mí? Pregunté con calma. Porque sé que eres la única persona que todavía tiene corazón. Aunque no lo creas, confié en que no me rechazarías. Era raro. Parte de mí quería decirle que se las arreglara sola, pero otra parte, no podía. No por ella, sino por ese niño que no tenía culpa. Está bien, le dije. Te ayudaré. Pero no por ti, Laura. Lo haré por él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, de verdad. No sabes lo que significa. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta. No entendía si había hecho lo correcto o si acababa de abrir otra caja de recuerdos que debía dejar cerrada. Pero algo dentro de mí me decía que esta vez, no sería el mismo tipo de historia. Pasaron unos días desde esa visita, pero no podía dejar de pensar en el niño. No en Laura, sino en él. Así que la llamé y le propuse algo simple. Tráelo un día a la oficina. Quiero conocerlo. Ella aceptó. Llegó un martes, con el niño de la mano. Tenía unos ojos grandes, curiosos, y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Él es Matías, dijo ella. Le di la mano y el pequeño respondió con un hola, tímido. Pero cuando me miró, sentí algo raro. No sé explicarlo, bro. Había algo en su cara. Una familiaridad imposible de ignorar. Le ofrecí jugo, le di un tour rápido por la oficina, y él se fascinó con las pantallas, los robots, todo. ¿Tú hiciste todo esto? Preguntó. Sí, con mucho trabajo, le respondí sonriendo. Mi mamá dice que tú eras muy inteligente, pero que ella no lo entendió a tiempo. Esa frase me dejó helado. Laura bajó la cabeza, avergonzada. Cuando se fueron, me quedé pensativo. Y no lo voy a negar, una idea loca me dio vueltas en la cabeza. Le conté a Sofía todo. ¿Y si ese niño fuera tuyo? Preguntó ella, sin rodeos. Me reí nervioso, pero no pude evitar pensar, ¿y si tiene razón? Las fechas coincidían. Esa noche no dormí. Busqué fotos viejas, recordé conversaciones, momentos. Todo encajaba demasiado bien. Y lo que más me dolía no era la posibilidad, sino pensar que si era verdad, ella lo ocultó todos esos años. No pude con la duda. Tenía que saberlo. Así que al día siguiente la cité en una cafetería discreta, lejos de todo. Llegó con cara de miedo, como si adivinara por qué la había llamado. Necesito que me digas la verdad, le solté directo, sin rodeos. ¿Verdad sobre qué? Intentó evadir. Sobre Matías. ¿Es mío? Su respiración se cortó.
Por unos segundos no dijo nada. Solo bajó la mirada, apretando las manos. Laura, mírame, insistí. Si lo es, merezco saberlo. Una lágrima cayó sobre su taza de café. Sí, susurró finalmente. Es tu hijo. Sentí un golpe en el pecho, como si el aire se me hubiera ido. ¿Y por qué me lo ocultaste? Pregunté con la voz temblando entre rabia y tristeza. Porque cuando me di cuenta, ya te habías ido. Y después, me dio miedo. Miedo de que me odiaras más. No sabía si gritar o abrazarla. No podía creer que me arrebató 6 años de su vida, 6 años sin saber que era padre. No lo hice por maldad, continuó. Me equivoqué, lo sé. Pero en ese momento, no podía enfrentar todo. Me quedé mirando por la ventana. La gente pasaba normal, mientras mi mundo daba vueltas. Quiero hacerme una prueba, dije finalmente. Por supuesto, lo entiendo, respondió con la voz quebrada. Pagamos el café en silencio. Antes de irse, me miró y dijo algo que me partió el alma. No te pedí nada porque no quería que creyeras que buscaba dinero. Solo quería que supieras la verdad, tarde, pero real. 2 semanas después, llegó el día de la prueba. Laura estaba nerviosa, y yo, bueno, más que nervioso, estaba dividido. Parte de mí quería que Matías fuera mi hijo, otra, que no. Porque si lo era, significaba aceptar años de pérdida. El laboratorio olía a alcohol y ansiedad. Nos tomaron las muestras rápido, sin drama. Los resultados estarán listos en 5 días, dijo la enfermera. 5 días que se sintieron como meses. No podía concentrarme en el trabajo, y Sofía lo notó. Sea cual sea el resultado, me dijo, prométeme que no te vas a romper. Asentí, pero no estaba tan seguro. Llegó el día. Fui al laboratorio solo. El sobre pesaba como una piedra en mis manos. Lo abrí. Leí. Volví a leer. Resultado, no existe vínculo biológico. Sentí que el suelo se me movía. No por decepción, sino por confusión. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué ahora? La llamé. Laura, ya tengo los resultados. Silencio. No es mi hijo, dije seco. Escuché un sollozo al otro lado. No, no puede ser, susurró. Me juraron que sí. ¿Quién te lo juró? Pregunté con el corazón acelerado. El padre, dijo entre lágrimas. Él me hizo creer que era tuyo. Quería usar tu nombre, tu reputación. Me quedé helado. ¿Quién es él, Laura? La línea tembló. Alguien que tú conoces. Alguien que estuvo contigo desde el principio. Y ahí su voz se quebró. Era, tu socio. No podía creer lo que había escuchado. Mi ex y mi ex socio. 2 personas que confié más que en nadie, juntos, mintiéndome por años. Me temblaban las manos cuando marqué su número. ¿Dime? Contestó con esa voz falsa de calma. Necesitamos hablar, dije seco. Claro, bro, ¿todo bien? En persona. Mañana. A las 9. En la oficina. Esa noche no dormí. Repasé cada reunión, cada consejo, cada mirada. Todo cobraba un nuevo sentido. A la mañana siguiente llegó sonriendo, con su típica actitud de todo bajo control. ¿Qué pasa, viejo? Me dejaste intrigado. Le lancé el sobre la mesa. Esto. Lo abrió, leyó y se quedó mudo. Ah, ya sabes, dijo, bajando la voz. Me levanté. ¿Desde cuándo? Fue un error, man. Pasó una sola vez. Ella estaba mal, tú estabas ocupado con la empresa, y... No te atrevas a justificarlo. Grité golpeando la mesa. Tú eras como mi hermano. Su cara cambió. Mira, las cosas se dieron así. Ella me dijo que estaba embarazada, pensé que era mío, pero ella juró que era tuyo. No supe más. Lo miré fijamente, conteniendo el impulso de romperle la cara. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije con voz fría, que mientras tú disfrutabas de mi confianza, yo trabajaba día y noche para sacar adelante lo que construimos juntos. Él bajó la cabeza. Lo siento, de verdad. No. No lo sientes. Si lo sintieras, no habrías aparecido aquí fingiendo ser mi amigo. Me acerqué despacio y le dije al oído. Esta fue tu última mentira conmigo. No podía quedarme quieto. Esa traición había estado minando todo desde dentro, y no era solo algo personal, afectaba al equipo, a los usuarios, a la reputación de la app. Decidí que la verdad tenía que salir, pero no a lo bruto, esto sería estratégico. Primero, convoqué a una reunión con mi consejo y la gente clave del equipo. Les conté la versión técnica del hackeo, cómo habíamos detectado el origen y lo que significaba para la empresa. No mencioné nombres. Les expliqué el plan, transparencia con los usuarios, fortalecimiento de seguridad y una investigación interna para determinar responsabilidades. Hubo apoyo. Mientras tanto, contacté a un periodista con quien ya había hablado tras la crisis.
Le mostré documentos, sin política ni rencor, que demostraban la filtración de datos y las conexiones anómalas con la agencia de marketing. Le pedí que investigara y que pusiera presión pública. No buscaba la destrucción gratuita, buscaba justicia. La noticia explotó. Los foros, redes y grupos de comercio local comenzaron a hablar. Mi nombre apareció, sí, pero esta vez acompañado de la historia completa, cómo la empresa había respondido, las medidas y la investigación en curso. La agencia de marketing recibió preguntas incómodas. Clientes cancelaron contratos con ellos. La presión pública funcionó. Mientras la historia se hacía pública, me presenté para colaborar con la investigación y ofrecí a los usuarios compensaciones por el incidente. Algunos inversores se acercaron, impresionados por la transparencia. Otros se alejaron. Fue un movimiento arriesgado, pero coherente con lo que quería construir. La venganza que elegí no fue personal, fue colectiva. Convertí la traición en un impulso para reforzar la empresa y limpiar el campo de quienes traicionan por conveniencia. Y aunque la rabia seguía, la canalicé en trabajo, nuevas políticas y acciones que dejaron claro quién era yo ahora, alguien que no se rendía y luchaba por lo suyo. Pero el destino, bro, ese sí que tiene un humor retorcido. Justo cuando pensaba que todo estaba estabilizándose, apareció Clara. Sí, la mismísima. Después de meses sin saber de ella, me escribió un mensaje corto, casi frío. Necesito verte. Es urgente. Es sobre Matías. Mi corazón se detuvo. No sabía si abrir o bloquearla, pero algo dentro de mí me empujó a aceptar. Quedamos en un café discreto, nada de los sitios que solíamos frecuentar. Cuando la vi entrar, casi no la reconocí. Parecía, más vieja. No en edad, sino en peso emocional. Ojeras, mirada vacía, ropa simple. La mujer que una vez se reía de todo ahora parecía un fantasma. Gracias por venir, dijo, sin mirarme a los ojos. No estoy seguro de por qué lo hice, respondí, sincero. Ella respiró hondo, temblando, el resultado del ADN, estaba mal. ¿Perdón? Sentí que el aire se volvió espeso. Me explicó que el laboratorio donde lo había hecho cerró por irregularidades y que había recibido una notificación de revisión de casos. Decía que muchos resultados fueron manipulados por errores administrativos. Y sí, había pedido repetir la prueba. Me quedé en silencio. No sabía si reírme o golpear la mesa. Después de todo lo que pasó, ¿venía a decirme eso? Pero antes de que pudiera decir algo, sacó un sobresellado del bolso y lo puso frente a mí. Este es el nuevo resultado. No lo he abierto, dijo con voz rota. El sobre estaba ahí, entre los dos. Sentía que el universo me estaba probando otra vez. Podía tomarlo y abrirlo, o dejarlo ahí y cerrar el ciclo. La miré fijamente y le dije: ¿qué pasa si esta vez sí es mío? Ella levantó la mirada por primera vez, y por un segundo, vi a la Clara que conocí. Entonces, te debo más que una disculpa. El sobre pesaba como si dentro tuviera una bomba. Ni siquiera lo había abierto y ya podía sentir cómo me ardían las manos. Ella seguía ahí, esperando, mordiéndose el labio. No había música, no había ruido, solo ese silencio que duele. ¿Quieres que lo abra yo o tú?, preguntó. Tú empezaste todo esto, Clara. Termínalo tú. Abrió lentamente el sobre, con esas manos temblorosas que alguna vez juraron que nunca me soltarían. Rompió el sello, sacó el papel y comenzó a leer. La vi palidecer, quedarse muda. Le temblaba la barbilla. ¿Qué dice?, le exigí. No hablaba. Me arrebaté el papel y lo leí yo mismo. Resultado: coincidencia genética 99,97%. Matías era mi hijo. Sentí que todo se apagaba. La rabia, la tristeza, la venganza, todo se disolvió en un solo golpe seco de realidad. Me apoyé en la mesa. Clara comenzó a llorar, no por drama, sino con ese llanto ahogado de quien ya no tiene excusas. No lo sabía, de verdad, no lo sabía, repetía. Yo no podía hablar. Solo veía el papel. Ese pedazo de verdad que llegó demasiado tarde. ¿Y ahora qué esperas que haga con esto, Clara? ¿Que vuelva atrás como si nada? Le dije. Solo quería que supieras la verdad. No quiero nada más, respondió. Se levantó, dejó el café pagado y se fue. Así, sin abrazos, sin cierre, sin disculpa real. Solo una verdad arrojada sobre la mesa como una piedra. Y ahí me quedé, con ese papel en la mano, el corazón hecho polvo y una sola pregunta en la cabeza. ¿Qué hago ahora que la vida me devolvió algo que ya no sé si quiero? Salí del café sin mirar atrás, mientras una voz en mi mente decía: tal vez la venganza no era castigarla, sino seguir adelante sin ella. Esa noche no dormí. El papel estaba sobre mi escritorio, arrugado, manchado de café, y cada vez que lo veía me daban ganas de romperlo y pegarlo a la vez. No sabía si sentirme feliz, furioso o vacío. Matías era mi hijo, pero ¿de qué servía saberlo ahora, cuando todo estaba hecho pedazos? Me senté frente a la ventana con una taza de café fría y mi cabeza explotaba. Pensaba en el niño, en cómo lo había rechazado por creer en un papel falso.
Pensaba en cómo Clara me gritó que era un fracasado, en cómo todos me dieron la espalda. ¿Y si el verdadero fracaso era haber dejado que me definieran? Al día siguiente, tomé una decisión. No lo pensé mucho, solo lo sentí, tenía que ver a Matías. No por Clara, no por el pasado, sino por mí. Llamé al colegio, sí, todavía recordaba cuál era, y pregunté por la hora de salida. Fui en silencio, con el corazón como tambor. Cuando lo vi salir, supe que era mío antes de confirmarlo. Esa forma de caminar, la mirada curiosa, hasta cómo se rascaba la cabeza. Me quedé a unos metros, sin atreverme a acercarme. Pero él me vio. ¿Tú eres, el amigo de mamá? Preguntó, inocente. Tragué saliva. Algo así. Sacó una hoja doblada del bolsillo y me la dio. Mamá me dijo que si algún día te encontraba, te diera esto. La abrí. Era un dibujo, 3 figuras, una mujer, un niño y un hombre con una gorra. Abajo decía, mi familia. No supe si llorar o reír. Solo lo abracé, con miedo de romper algo. Matías se quedó quieto unos segundos, y luego me abrazó de vuelta. Y ahí, bro, entendí que, a veces, el perdón no se pide con palabras. Se construye con los brazos. Ese abrazo, bro, me partió en dos. Sentí que todo el dolor, la rabia, la venganza, se evaporaban por un segundo. Era como si el tiempo se detuviera. Matías no sabía la historia completa, no conocía el desastre que nos había separado, pero ahí estaba, abrazándome sin pedir explicaciones. Cuando se separó, me miró con una sonrisa tímida. Mamá dice que tú hacías magia con las computadoras. ¿Todavía haces eso? Reí un poco. Digamos que sigo haciendo trucos. Le compré un helado. Caminamos un rato por el parque. Hablamos de cosas tontas, fútbol, caricaturas, dinosaurios. Y, aunque sonara simple, fue el momento más real que había tenido en años. Mientras tanto, Clara me observaba desde lejos. No se acercó, solo miró. Supongo que sabía que ese momento no le pertenecía. Cuando Matías se fue con ella, me levanté, respiré profundo y entendí que mi guerra había terminado. No había nada más que demostrar. Los meses siguientes fueron raros, como reaprender a vivir. La empresa crecía, yo daba charlas sobre emprendimiento y ética, sí, irónico, lo sé. Y poco a poco, Matías empezó a aparecer más seguido. Primero por llamadas, luego por visitas, después por fines de semana. Clara no interfirió. No pidió nada. Solo dejó que las cosas fluyeran. Y aunque nunca volvimos, había algo de respeto silencioso. Una noche, Matías me preguntó: ¿por qué ya no estás con mamá? No supe qué decirle. Pensé un rato y respondí: porque a veces los adultos se lastiman intentando amarse, y después aprenden que el amor también puede ser dejar ir. Me miró serio y dijo: eso suena triste, pero bonito. Y ahí, bro, entendí que el cierre no siempre se grita. A veces, simplemente se respira. Con el tiempo, Matías se convirtió en mi motor. Lo llevaba a la oficina, le mostraba cómo funcionaban las apps, lo dejaba jugar con los prototipos y hasta inventaba misiones secretas, para que sintiera que estaba salvando el mundo digital conmigo. Y te juro, bro, cada vez que decía, lo logré, papá, era como si todo el pasado se borrara por unos segundos. Pero no todo era paz. A veces llegaban mensajes de Clara, cortos, cuidadosos. ¿Cómo está Matías? Oh, te agradezco por estar ahí. Nunca más hubo reproches. Nunca más hubo promesas. Y, sinceramente, eso estaba bien. Habíamos aprendido a convivir con la distancia. Una tarde, mientras revisaba correos, recibí uno que casi me saca una lágrima. Venía de una empresa internacional interesada en comprar mi app. No era poca cosa, bro, hablaban de cifras con más ceros que los que había soñado en mi vida. Lo primero que pensé no fue en coches ni mansiones. Pensé en ese niño que me había llamado pobre. En Clara diciéndome que no podría mantener una familia. En mí, comiendo arroz con huevo mientras soñaba con tener una oportunidad. Y ahí entendí, la venganza más épica no fue el dinero, fue convertirme en todo lo que decían que no sería, sin perder la humanidad en el camino. Esa noche, publiqué un post en mis redes con una foto de Matías y yo programando juntos. El texto decía: nunca subestimen a quien se levanta desde el suelo. Algunos no quieren demostrar nada, solo quieren construir algo real. El post se volvió viral. Miles de comentarios, mensajes, historias compartidas. Pero lo mejor fue el mensaje que llegó después. De un número que conocía demasiado. Me alegra que hayas encontrado tu camino. Y que Matías tenga el padre que merece. Era Clara. Y por primera vez, su mensaje no dolió. La propuesta de compra de la app seguía rondando mi cabeza. No era cualquier oferta, significaba un salto enorme, una vida completamente distinta, pero también significaba dejar ir el proyecto que me había salvado del abismo. Necesitaba tiempo, así que desaparecí unas horas y me fui a caminar por la ciudad sin rumbo. Terminé, sin planearlo, en el mismo parque donde abracé a Matías por primera vez sabiendo la verdad.
Me senté en la misma banca y pensé en todo lo que había pasado, la cena, la humillación, el sabotaje, la traición, la revelación del ADN, y ahora, esto. Era como si la vida se hubiera empeñado en mostrarme que lo que se construye desde el dolor, también florece. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, escuché una voz conocida. ¿Puedo sentarme? Era Sofía. No la veía desde hacía semanas. La vida se nos había cruzado de forma desordenada, pero ahí estaba, sonriendo suave, como si nunca se hubiera ido. Te ves pensativo, dijo. Es que, no sé si vender la app. Todo cambió muy rápido. ¿Y qué quiere tu corazón? Preguntó, sin prisa. No lo sé, Sofía. Parte de mí quiere crecer, viajar, hacer cosas nuevas. Pero otra parte siente que dejar la app es como abandonar una parte de mí. Ella me miró fijamente. A veces crecer significa soltar. No para perder, sino para dar espacio a lo que viene. Me quedé en silencio. Esa frase me golpeó. Y lo peor, o lo mejor, es que tenía razón. Durante años, mi vida giró en torno al resentimiento, al dolor, a demostrar que podía. Ahora que ya lo había hecho, ¿qué seguía? Luego llegó Matías corriendo, con los brazos abiertos. Papá. Sofía me dijo que estabas aquí. Se lanzó a mis piernas y supe entonces la respuesta, yo ya no necesitaba demostrarle nada al mundo. Mi camino estaba justo enfrente de mí. Lo abracé fuerte. Sofía sonrió. Y en ese instante, sin buscarlo, sin forzarlo, sin venganza ni rencor, sentí que estaba listo para elegir mi futuro. Pasaron 2 semanas desde aquella tarde en el parque. Las noches se me iban entre papeles, correos y decisiones que podían cambiarlo todo. Hasta que una mañana, mirando a Matías desayunar cereal mientras tarareaba una canción inventada, lo entendí todo, el éxito no era vender una app, era haberme reconstruido sin perder el alma. Así que firmé el contrato, pero con una condición, seguiría como socio creativo y mentor del proyecto. No por dinero, sino porque quería que mi historia sirviera de ejemplo para quienes alguna vez escucharon, no puedes. La noticia se volvió viral otra vez. El emprendedor rechazado que cambió su destino. Entrevistas, conferencias, documentales, pero nada, bro, nada se comparaba con volver a casa y ver a mi hijo corriendo hacia mí gritando. Papá, saliste en la tele. Clara vino a buscarme un día. No para pedir nada, sino para agradecer. Dijo que había visto lo lejos que llegué, y que ojalá algún día pudiera perdonarla. Le respondí que ya lo había hecho, pero no por ella, sino por mí. La vi sonreír, por primera vez sin máscaras, y entendí que el ciclo finalmente se había cerrado. Sofía y yo seguimos viéndonos, sin presiones. Ella fue parte de mi reconstrucción, no como la que me salvó, sino como la que me recordó que el amor sano no grita, no exige, solo acompaña. Hoy, mientras grabo esto para ustedes, sí, ustedes, los que están viendo este vídeo, quiero decirles algo directo. No permitan que nadie los haga sentir menos. A veces perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Así que suscríbanse, brother, porque esta historia no terminó con un y fueron felices, sino con un y siguieron creciendo. Porque al final, la mejor venganza no es destruir a quien te falló. Colisión es convertirte en alguien que ya no necesita vengarse. Colisión.